la economía tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y es que a través de un comunicado destacó la necesidad de restaurar la confianza y establecer condiciones que favorezcan el desarrollo comercial. Junto con comerciantes y prestadores de servicios, la organización subrayó la importancia del respeto a la propiedad privada y pública y reafirmó su compromiso con los derechos de empresarios y consumidores. Asimismo, a pesar de la paralización comercial, Concecomercio anticipa una reactivación gradual en corto plazo. Advierte, una economía paralizada afecta directamente al ciudadano en general, lo que profundiza la crisis que enfrenta el país. Y es que la reciente elección presidencial celebrada el 28 de julio ha generado una crisis política que está afectando la economía. Por ello tenemos en línea a Pedro Palma, economista, director de analítica. Profesor, muy buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, Shirley, un placer, muy bien, espero que tú también estés bien. Y saludo a tus oyentes. Muchísimas gracias, profe. Aquí está Mardoley Pring, bueno, porque Shirley está de permiso estos días. Pero mire, profe, bueno, los expertos, como usted, han advertido sobre el impacto de este contexto político en el crecimiento económico, esto desde el año pasado. Esta situación que estamos enfrentando ahorita, bueno, complica aún más el panorama. ¿Qué nos podemos esperar para estos 2 trimestres que faltan? Bueno, en primer término, perdóname por la confusión de nombres. No se preocupe. Mira, en segundo término, sí, definitivamente la relación entre la política y la economía es estrechísima y eso se está viendo a flor de piel después de la elección del 28 de julio, como tú dijiste. Esa situación, con toda la crisis política que se ha creado, la discusión de quién ganó la elección, etcétera, está creando un clima sumamente adverso desde el punto de vista político y eso se está reflejando muy negativamente sobre la economía. Yo creo que nos quedan unos meses difíciles, unos meses complejos en lo que resta del año, en primer término porque el término del periodo de Maduro es en enero del año que viene y por lo tanto durante todo el segundo semestre él quedaría al mando o al frente de la jefatura de Estado. En segundo término, es necesario que haya un entendimiento, una negociación, un acuerdo entre las dos partes y eso genera una tremenda incertidumbre en el sentido de que aun cuando se decida que finalmente ganó y se acepte que ganó Edmundo González en la elección del 28 de julio, también, bueno, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia? Ya tenemos una experiencia por demás amarga y triste, ciega, de cuando después del año 2015, durante la Asamblea Nacional, en manos que ganó la oposición con 2/3, una mayoría absoluta, le quitaron los 3 diputados, después bloquearon todas las leyes que aprobó la Asamblea Nacional a través de decisiones del Tribunal Constitucional que no tenían sentido alguno. Bueno, y eso paralizó completamente muchas cosas. En este contexto, profe, que justamente el tema todavía está en el Tribunal Supremo, que ha dicho además el fin de semana que va a estudiarlo y que lo que ellos decidan es la voz final y no se va a poder apelar. En este contexto, ahorita que estamos, ¿qué se puede prever de la inflación, por ejemplo? ¿Va a haber un crecimiento de la inflación como tal? ¿Se va a mantener un crecimiento económico? ¿Qué nos depara como estamos ahorita? Bueno, mira, tú acabas de mencionar el asunto de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. En primer término, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que decir en esa materia y entonces ese es un factor de incertidumbre. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia tiene que tomar una decisión sobre esa materia? Eso introduce incertidumbre y todo eso nuevamente se refleja sobre la actividad económica. Respondiendo a tu pregunta de cómo se visualiza el componente inflacionario y el componente de crecimiento económico a futuro. Hay que decir que la reducción incuestionable de la inflación en Venezuela durante los últimos meses ha sido producto de que se le ha dado prioridad a la política económica, a la reducción de la inflación. Y esa reducción de la inflación se está logrando a través de una serie de medidas de restricción fiscal, de restricción monetaria y de restricción financiera. No hay crédito disponible de la banca y de, sobre todo, un anclaje del tipo de cambio
que ha hecho que prácticamente durante todo lo que va del año 2024 el tipo de cambio, digamos, oficial o emitido por el Banco Central o dicho por el Banco Central prácticamente no ha variado. Y eso lo que significa es que estamos en un proceso de apreciación cambiaria incuestionable que tarde o temprano va a tener que corregirse. ¿Y qué tan sostenible es ese proceso de anclaje y de cuasificación del tipo de cambio que hemos vivido durante los últimos meses? Bueno, la respuesta a esa pregunta es: depende de la disponibilidad de dólares que haya dentro del mercado para satisfacer la demanda de divisas. Y eso va a depender de dos factores. En primer término, de que haya una oferta, un flujo de divisas y una cantidad importante de disponibilidad de divisas en el Banco Central para asegurar una oferta abundante, una oferta, digamos, lo suficientemente flexible como para satisfacer la demanda. Pero la demanda de dólares puede estar severamente afectada durante el segundo semestre del año por razones de incertidumbre. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder aquí en el futuro? ¿Cuál va a ser la evolución de todo este clima político que estamos viviendo? Y eso puede estimular en una forma importante salidas de capital que se sumen a las necesidades de importación y que por lo tanto hagan que la demanda aumente en una forma importante, la demanda de dólares, y que en consecuencia sea difícil mantener esa estabilidad cambiaria que hemos vivido en el pasado. El Observatorio Venezolano... Disculpe, profe. En la medida en que venga un ajuste cambiario importante, eso se va a reflejar sin duda alguna sobre la inflación. El Observatorio Venezolano de Finanzas había registrado una inflación de 4% para julio, una acumulada para de 22% en los primeros 7 meses del año, y calculaba que íbamos a terminar el año en 35%. ¿Eso se puede mantener? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo realmente en un clima político muy movido, en un clima político muy adverso, durante el segundo semestre yo dificulto que eso se pueda realmente mantener, porque aun cuando la oferta de dólares está complementada por una venta de divisas importante de Chevron a la banca, y también ventas de divisas por parte del Banco Central a la banca, la cuestión es si se dispara la demanda de dólares producto de salidas de capital estimuladas por la incertidumbre política que pueda vivirse en el país durante el segundo semestre, es posible que realmente sea difícil mantener esa estabilidad cambiaria que se refleja o que, digamos, se está reflejando en una inflación muy baja. Es difícil que se pueda mantener durante el segundo semestre y, como ya te decía, es también viable o posible o lógico esperar que haya un aumento del tipo de cambio, que haya un ajuste del tipo de cambio y eso se refleje negativamente sobre la inflación. Entonces, ¿qué tan sostenible es esta situación? Bueno, está muy por verse cuál va a ser el clima político que se va a vivir en el segundo semestre. Muchísimas gracias al economista Pedro Palma. Sin duda, la confianza es el factor principal que jugará durante estos próximos meses. Nosotros vamos de inmediato a hacer una pausa y ya venimos con más. Son sonidos que te gustan. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas.